Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Estación Cabeza. En este video les voy a decir 7 cosas o 7 cagadas que me mandé al diseñar la maqueta, y se las voy a describir una por una para que ustedes no la cometan en su diseño. Bueno, el primer error que les quiero mostrar, de los más comunes, son poner desvíos de mala calidad. Llámese este Salvat y estos Fratecci. Miren esto, que si bien al estar al lado del tablero no es una gran complicación, sí molestaría si fuera un desvío como los que tenemos allá. Pero allá la diferencia es que tenemos Atlas, y en esta punta nos quedó Fratecci, que si bien este no tiene ese problema y este tampoco, este, que es el que más se usa ya que pasa la mayor cantidad de trenes, es el, junto con este, de los desvíos principales de uno de los ramales principales. Así que error que no volvería a cometer, y espero que ustedes no cometan desvíos de mala calidad. Y acá hago un error bis, porque también es referido a los desvíos. No usen desvíos curvos de radios muy chicos. ¿Por qué? Porque este desvío tiene una limitante cuando se usa en curva, o sea, ahí, mejor dicho, como estaba, ahí, que las locomotoras de 3 ejes descarrilan. No sé por qué. No sé si esto es así en todos los desvíos Fleischmann, pero desvíos radio 18 o menores, no sé si habrá menores, pero radio 18 en curva, evítenlos, sobre todo si usan locomotoras de 3 ejes. Por eso, por esta parte de la maqueta, solo pueden circular vaporeras y locomotoras diésel, por decirlo de una manera, que no tengan bogies de 3 ejes, solo 2 ejes. Este es otro error que no volvería a cometer. Y otro error que no volvería a cometer es el de usar radios de curvas muy chicos. La realidad es que depende del proyecto que ustedes encaren. Cuanto el radio de curva sea más chico, más limitante va a ser el tema de las locomotoras largas. Dejando de lado la estética y hablando de la funcionalidad, este radio 18 que usamos acá, y que gran parte de la maqueta tiene radio 18, como por ejemplo los interiores de las helicoidales, bueno, nosotros usamos radio 18 y radio 22 en toda la maqueta. Bueno, el tema es que radio 18 con este tipo de locomotoras van a tener este problema. ¿Ven? Es tan larga la locomotora y tan cerrado el radio que no hay manera de tenerla en la vía. Si ustedes la prueban así con la mano, van a decir: hey, pero ahí yo la acomodo y va. Pero a esto le sumamos que está en bajada. Entonces es tan larga la locomotora que miren cómo queda. Cualquier imperfección la hace descarrilar. Porque ustedes lo ven así, al igual que como yo la probé cuando la fui a comprar. Como les digo, dejando de lado la estética, miren cómo sale para afuera el bogie. Pero dejando de lado la estética, uno prueba la locomotora en la mano. Pues yo me llevé curvas radio 18 cuando fui a buscar esta locomotora y la probé. Y no tuve problemas. Pero ¿qué pasa? Acá se suma otro problema, y es la pendiente. Esto tiene pendiente, ya que acá tenemos una helicoidal que va hacia abajo. Entonces esta pendiente, sumado a lo cerrado del radio, hace que este tipo de locomotoras descarrilen. Esta locomotora debe estar midiendo y
Yo creo que por lo menos una G22 debe llegar hasta acá. De la punta de gancho hasta acá debe llegar. Así que tiene unos 5 o 6 centímetros de más. Y como les digo, lo que provoca es eso. Así que tengan en cuenta, y esto es muy importante, no cometan este error. Si van a usar material americano, y si no lo van a usar, también les diría, no cometan el mismo error, porque hoy ganas no me faltan de reemplazar todo el radio 18 por 22, y donde hay 22, 24. Y va más allá del tema monetario, va por un tema de que tendría que rediseñar toda la maqueta, ya que, por ejemplo, los espirales ya no ocuparían 1 metro, ocuparían 1,20. Entonces eso haría que el ramal 1432 lo tenga que ensanchar aún más. El puente tendría que venir más para acá. El espiral que está allá tendría que ir más para el otro lado. Bueno, ni hablar que la montaña del Castillo también sería más ancha, por ende este ramal que pasa por acá tendría que venirse más para acá. O sea, básicamente tendría que romper la maqueta y volverla a hacer prácticamente desde cero, porque para los que nos siguen de hace mucho, es muy difícil corregir algo que es básicamente el centro del diseño de la maqueta, donde están ubicados los espirales. Las medidas de la estructura metálica se pensaron para usar este radio. Por eso les digo que si bien el radio 18 es lo más común que se usa acá en Argentina, hagan un diseño contemplando el mayor radio posible, porque les va a pasar que no van a poder usar locomotoras de estas si es que la tienen, o van a tener que hacer una parte con radio más amplio, como hicimos acá el ramal del puerto, con radio 18, perdón, un poco de radio 18, radio 22, pero en llano, como acá, que está el radio 18, pero llano. Entonces eso nos permite usar las locomotoras largas, como esta. Pero, y acá hago una salvedad, esto es una locomotora diésel. Una vaporera larga no la podría ni apoyar así como está esta, ya que tiene las ruedas motrices derechas, no tiene bogie. Entonces eso limita también mucho si les gustan las vaporeras grandes americanas. Nosotros, salvo una que Martín del equipo A nos debe una review, tenemos una vaporera larga, que fue la otra razón por la que se nos ocurrió hacer el ramal del puerto, porque esta y esa vaporera no la podíamos correr en el ramal principal, por lo que hablamos de los radios de vía. Este punto se hizo largo, pero me pareció muy importante hablar de los radios y de no cometer errores que después son prácticamente dificilísimos de solucionar. Tan difíciles que, por lo menos en nuestro caso, implica un rediseño completo de la maqueta. Y otra cosa que no volvería a hacer, pero bueno, esto hasta cuando lo estaba haciendo medio que no estaba convencido, dije espero no arrepentirme, y me equivoqué, son lo que corresponde a curvas y contracurvas. Venimos de una curva con radio 22 y radio 18 que se achica acá, a una contracurva con radio 22 que sale una recta. Bien, hasta ahí estábamos bien. El tema es que si bien es suave, como pueden ver, vamos a enfocar acá, es muy suave la contracurva. En algunas formaciones, sobre todo las que tienen gancho americano, se me desenganchan. ¿Por qué? Porque un vagón, cuando se está acomodando para un lado, el otro se está acomodando para el otro y se desengancha. No me pasa con todos, me pasa con esos de gancho americano que son bien cortito el gancho, no que sobresale mucho del chasis. Así que, salvo por eso, funciona, pero bueno, si tuviera que volver a rediseñarla, esto sería otra cosa que no volvería a hacer.
Bueno, otro error más que estamos próximos a solucionar, pero hoy todavía sigue presente en la maqueta, es el de usar vías de mala calidad. Es algo que seguramente ya todos saben, pero no solo eso, vías de mala calidad, eclisas gastadas y muchos pedacitos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es con los años se van aflojando las eclisas, le van entrando mugre, los trenes van pasando, la van haciendo vibrar los rieles. Bueno, uno va decorando, va haciendo, la maqueta va teniendo uso. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto cuando lo armé, la corriente circulaba bien. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo empezó a vías quedarse sin corriente. Entonces, si me preguntan, ¿esto lo volverías a hacer así? No. ¿Qué haría? Lo que vamos a hacer ahora. Levantar toda esta vía. Y creo que con algo de 3 flexibles, 90 centímetros, 3 flexibles Peco. Directamente poner 3 flexibles con eclisas buenas. Entonces el riel es continuo y no hay tantos puntos de fuga de corriente. Para tener en cuenta. Sé que muchos tenemos de estas vías Lima, pero la realidad es que hay que ponerle muchos cablecitos de alimentación para compensar la caída de tensión, la fuga de corriente, y termina siendo una renegada importante. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es poner una vía flexible que tenga el riel continuo, por lo menos 90 centímetros, como decía, 3 vías flexibles, 3 cablecitos dándole corriente y chau problema. Completamente. Bueno, otro error que no volvería a cometer si tuviera que volver a hacer mi maqueta es el tema de los lugares donde uno tiene que llegar. ¿Y por qué les digo esto? Porque por atrás de la cascada pasa la trocha angosta que tenemos acá, y a la vez pasa la trocha ancha que sube por esta helicoidal y salen los trenes a la montaña del Castillo. Pero ¿qué pasa? Hasta que yo hice el tablero de esta zona, yo me podía acercar hasta por acá y manipular los trenes que se podían llegar a frenar ahí, o tener algún descarrilamiento, que toco madera, no es algo común, pero por las dudas vuelvo a tocar madera. Entonces, si bien yo traté de respetar el metro, porque como esto no puedo acceder del otro lado, salvo abriendo esa ventana, ahí puedo entrar del otro lado, pero no es lo común. No dejé que la zona 3 se hiciera más ancha de 1 metro. ¿Por qué? Porque yo en 1 metro llego hasta el final. Pero acá con el tablero, mi máximo es hasta ahí. Salvo que me ponga en una posición medio incómoda, pero bueno. Eso es algo que no volvería a repetir. Por ejemplo, en la zona 2, que tiene 1,10 en la parte angosta y 1,20 o 1,22, 1,25 en la parte ancha, yo si me estiro, llego hasta el puente. Y si voy del otro lado, si bien el puente está alto, llego hasta ahí. Entonces esto me permite trabajar cómodo de ambos lados, al igual que las uniones de cada zona, que son angostitas. Acá estoy llegando a la pared, y por este lado tengo la estación oculta abajo y llego a la pared donde está la estación de la zona 2. Así que bueno, ni hablar que en la zona 3 también está separada, la zona 1 también está separada de la pared, por lo cual también llego hasta con mi brazo cómodamente
hasta la mitad de la zona 1. Y si le doy la vuelta, y obviamente sacando la conexión con la zona 4, puedo llegar de acá cómodamente para allá. Así que, bueno, como les decía, eso sería un error que no volvería a repetir y que a veces me rompe bastante las guirnaldas, sobre todo cuando tengo que limpiar las vías de esa parte oculta. Y la última, y acá se las estoy mostrando en el monitoreo de la maqueta, y que a mi entender la más grave de todas, es ese cruce. ¿Y por qué les digo ese cruce? Porque el corazón de la maqueta nace de ese cruce. Ese cruce que está ahí cruza los dos ramales principales de la maqueta. Por lo cual uno tiene que prestar muchísima atención, por esas razones que hay una cámara monitoreando ese cruce, porque es el único lugar donde pueden chocar trenes, más allá de otro cualquier lugar, ¿no? Pero en forma desatendida, si la maqueta funciona desatendida, con dos formaciones corriendo una por cada ramal, uno tiene que tener la precaución de que no se encuentren en ese cruce y se choquen. Así que eso es algo que la verdad que si tuviera que rediseñar la maqueta, la haría de otra manera. No cruzaría los ramales de esa manera. Pero bueno, piensen que esto lo diseñé en el 2020. Estamos casi terminando el 2024 y la experiencia adquirida no es la misma de cuando arrancamos. Por eso, si hoy tuviera que rediseñar la maqueta o empezar de cero, no pondría un cruce. Haría un diseño parecido, pero sin tener ese cruce ahí abajo. Y por qué no, con doble vía. O sea, no tendría vía sencilla en los ramales. Por lo menos en el ramal a las montañas hubiera puesto una doble vía. Para poder tener un tren yendo y uno volviendo. Al igual que... No creo que en el ramal al puerto, porque ahí me agrada cómo queda la vista, la vía sencilla. Pero sí, en el ramal a las montañas me hubiera gustado poner doble vía. Aunque, si bien yo lo pensé con doble vía, porque el único lugar donde se dividía era acá, la idea era que ese cambio de vía estuviera en esta y de ahí mandara doble vía. O sea, esa curva no existiría, tendría un cambio curvo, esta iría conectada ahí y ese desvío no estaría. Entonces ahí era la doble vía que se separaba en dos ramales. Allá no habría un desvío que la junte, sino habría dos desvíos trabajando combinado, como hay acá. Y el ramal seguiría por vía doble, bajando por una espiral doble, yendo todo por acá hasta la estación oculta con vía doble, y se volvería a juntar acá abajo en vía simple. Perdón, en la vía doble, cuando llega abajo. Pero después, por temas de costo, desistí de esa idea. Era muy caro. Y también estaba en ese momento medio mareado. No sabía cómo terminar de resolverlo. Así que bueno, esa fue una de las razones por las que quedó vía simple. Pero si hoy la tuviera que volver a hacer, la haría con doble vía, el ramal a las montañas. Si bien acá, como digo, en la zona 2 se separarían, porque eso es algo que quedó de esa idea principal. Allá tendríamos doble vía para bajar. Y bueno, doble vía hasta la estación oculta y doble vía hasta acá. Pero bueno, como les decía, acá se volvería a juntar en una. Por eso no sabía bien cómo resolver esta parte, que hoy la verdad que sé tengo más claro cómo resolverlo.
Y el último error que no volvería a cometer, porque es algo que a veces hasta yo mismo me pierdo en cómo hacerlo, es en sacar trenes de un ramal para pasarlos al otro. Y les voy a explicar porque es bastante engorroso y difícil de a veces hasta entender para mí también. Vamos a suponer que viene un tren saliendo de la playa de maniobras del puerto, agarra esos desvíos por donde están esos vagones de carga, pasa por el cabín, cruza el puente y ingresa, vamos a hacer un poco de zoom, por ese desvío que tenemos ahí, que se ve el puente. Ingresa por ese desvío, y si tomás el otro desvío, el que tiene el cable derecho ahí que aún no está cableado, cruzaría por el puente para llegar a la zona 2, por el ramal costero. Pero para cruzarlo de ramal al ramal de las montañas, ese desvío tiene que estar derecho. ¿Por qué? Porque al estar derecho, la formación va a subir por esta vía. Va a subir por esta vía, va a pasar por el andén este que está central, pasando por esta vía. Acá se haría el cambio de ramal a las montañas. Pasaría por este y cuando el mismo viene transitando, andar de vuelta, a ver si lo puedo señalar, esta vía, ya ahí puede tomar ese desvío, este desvío, y dirigirse a la estación oculta para luego salir por la montaña del castillo. Y ahí se hubiera hecho el cambio de ramal. Ahora, suponiendo que queremos trabajar con los dos ramales unificados, y ahí se pone más engorroso todavía. Porque el tren después vendría por esta vía o por esta vía, por cualquiera de los dos subramales, vendría por aquella vía, entraría en esta, bajaría, ese desvío tendría que estar recto para que el tren continúe por esta vía, y cuando llegase a ese desvío que tenemos ahí, cambiarlo a esta vía de este andén, que siga por acá, que baje por ahí, y una vez que está dentro de ese ramal, ahí ese desvío, perdón que estoy señalando cualquier cosa, pero vieron que engorroso que es. El desvío se apunta hacia el cruce, y una vez que el tren cruza el cruce, va a circular nuevamente por el ramal costero, todo por acá, va a pasar por la estación 3 y por la trocha mixta para volver al puerto. Creo que ese es el error más grave que tengo y más engorroso que tiene el diseño de mi maqueta. Así que hoy en día todavía estoy pensando cómo solucionarlo. Si agregar una vía ahí, que vaya por la pared y se conecte allá arriba. Hoy me rompo la cabeza de cómo solucionar este tema, ya que no se puede dejar en automático la conexión de ambos ramales. O sea, sí o sí, para tener un tren circulando en un único ramal, o usar los dos ramales principales como uno solo, siempre va a requerir asistencia de la persona que está manejando la maqueta. No es que se pueden dejar los desvíos hechos de X forma y el tren hace el recorrido solo. No, siempre va a necesitar asistencia, porque hay que hacer esto de hacerlo pasar por el 8 de la zona 1, que para que quiera conocerla bien, le dejo acá uno de los primeros videos que subimos.
Ahí se ve bien cómo es el 8 y van a entender mejor este planteo. Pero bueno, creo que es el error más grave que tiene la maqueta y el más difícil de corregir. Por lo menos hasta hoy no se me ocurre cómo hacer otro tipo de conexión. Como decía, una conexión es ahí, pero no encuentro la forma de hacer otra conexión para dejar resuelto el tema definitivamente. Así que, bueno, eso es lo que más me rompo la cabeza, a ver cómo lo puedo solucionar a futuro. Bueno, y esos fueron los 7 graves errores que cometí al diseñar la maqueta. Algunos son casi irrecuperables, como lo de los radios, que básicamente el espacio que hay acá en el medio, en los pasillos de la E, quedaría resumido a pasar así, de costadito, si es que podría pasar. Así que sería incorregible ese. Otros como el tema de los cruces, de la unión de los ramales, que capaz que si le doy una vuelta más de tuerca pueda hacer algún empalme en algún lado que me solucione ese grave error que me atormenta. Y algunos que son, bueno, quizá un poco más trabajosos, como los desvíos de mala calidad, que se pueden llegar a cambiar y con un poco de trabajo y plata por sobre todas las cosas, se pueden llegar a reparar. Pero bueno, díganme ustedes qué les parecieron este video de 7 errores de la maqueta. Díganme ustedes qué piensan en los comentarios, suscríbanse, dejen su me gusta, comenten y apóyennos uniéndose al canal. Hay algunos videos que vamos subiendo primero al canal de miembros para luego publicarlos en el canal público. Así como también tenemos el Mercado Pago para recibir las donaciones de ustedes, que toda esa plata se usa para gastarla acá en la maqueta y seguir generando contenido para ustedes. Los dejo en este video para encontrarnos en uno próximo.